¿Has oído hablar de un hombre sencillo que tuvo su vida transformada en cuestión de pocos días solamente porque abrió la puerta de su casa para la presencia de Dios? Ese hombre fue Obed-Edom. La Biblia cuenta que en un momento de gran temor en Israel, cuando muchos tenían miedo de acercarse al arca de la alianza, ella fue llevada a su casa. Humanamente hablando, aquello podría significar peligro, pero Obed-Edom aceptó el desafío de guardar el objeto más sagrado de todo el pueblo. Y el resultado fue sorprendente. En poco tiempo, su casa fue completamente bendecida, su familia prosperó y su nombre quedó marcado para siempre en la historia. Pero ¿quién era ese hombre? ¿Por qué fue elegido para guardar el arca? Y cómo la fidelidad de Obed-Edom generó no solo bendiciones inmediatas, sino también un legado eterno de servicio a Dios. Es exactamente sobre esto que hablaremos en este video. Quédate hasta el final para comprender la increíble historia de Obed-Edom y el arca de la alianza en su casa. Esta es una historia que muestra cómo la presencia del Señor cambia destinos y transforma hasta las situaciones más comunes en testimonios de victoria. El arca de la alianza era el objeto más sagrado de todo el pueblo de Israel. Construida por orden de Dios en los días de Moisés, durante la peregrinación por el desierto, representaba de manera visible la presencia del Señor en medio de su pueblo. Estaba hecha de madera de acacia, revestida de oro puro por dentro y por fuera, y tenía una tapa llamada propiciatorio, sobre la cual estaban 2 querubines esculpidos en oro. Entre esos querubines, Dios se manifestaba de manera especial. Éxodo capítulo 25, versículos 10 y 22. Dentro del arca estaban guardados 3 elementos que simbolizaban la alianza de Dios con Israel: las tablas de la ley entregadas a Moisés en el Sinaí, un vaso con el maná que sustentó al pueblo en el desierto, y la vara de Aarón que floreció para confirmar la elección divina del sacerdocio. Por eso, donde estaba el arca, había temor y reverencia, pues representaba el propio trono de Dios entre los hombres. Después de que el rey David consolidó su reinado y estableció Jerusalén como capital de Israel, nació en su corazón el deseo de traer el arca de la alianza a la ciudad santa, con el fin de centralizar la adoración al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 y 2. Hasta entonces, el arca estaba guardada en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab, donde había permanecido por muchos años desde los días en que los filisteos la devolvieron después de derrotas humillantes que sufrieron al intentar mantener el arca entre ellos. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. El pueblo se reunió con gran alegría. Había música, celebración y una enorme expectativa, pues todos sabían que traer el arca a Jerusalén significaba reconocer el reinado de Dios sobre la nación. La escena era de fiesta. Levitas, cantores y todo el pueblo marchaban juntos. Sin embargo, algo fundamental fue ignorado. El arca de la alianza solo podía ser transportada de la manera que Dios había ordenado. En Éxodo y Números, el Señor había establecido que solamente los levitas de la familia de Coat podían cargarla, y aún así, en varales sobre los hombros, nunca en carros tirados por bueyes. Pero David y los líderes de Israel la colocaron en un carro nuevo, conducido por Uzá y Ahio, hijos de Abinadab. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Aunque parecía una actitud correcta, porque usaron un carro nuevo, aún así estaba en desacuerdo con la orden de Dios. Ese detalle muestra que incluso en las cosas santas no basta con tener buenas intenciones. Es necesario obedecer la voluntad del Señor. Durante el trayecto, los bueyes tropezaron y el arca pareció correr riesgo de caer. En ese momento, Uzá extendió la mano para sostener el arca con la intención de protegerla.
Sin embargo, el acto de tocar el arca estaba prohibido, pues ella era la manifestación de la santidad de Dios. Inmediatamente la ira del Señor se encendió contra Uzá, y él murió allí, fulminado delante del arca. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. La fiesta que antes estaba marcada por alegría y música se transformó en espanto y temor. El pueblo quedó sorprendido, y hasta el propio rey David quedó profundamente afectado y lleno de miedo. Después de la tragedia que quitó la vida de Uzá, el rey David fue tomado por el temor. Lo que antes era un cortejo de fiesta y celebración, con músicas y danzas, se convirtió en un momento de silencio pesado y de reverencia delante de la santidad de Dios. La pregunta que resonaba en su corazón era: ¿cómo traeré a mí el arca del Señor? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Él entendió que no podía conducir el arca de cualquier manera, y que la presencia de Dios no puede ser tratada como algo común. Por eso, decidió interrumpir la marcha y no llevar el arca de la alianza a Jerusalén en ese momento. En su incertidumbre, David necesitó encontrar un lugar donde el arca pudiera permanecer hasta que buscara una dirección clara de Dios sobre cómo transportarla de manera correcta. Fue entonces cuando la decisión recayó sobre la casa de Obed-Edom, el levita. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Obed-Edom aparece descrito como geteo, es decir, ligado a la región de Gat, pero al mismo tiempo identificado entre los levitas que servían en el templo en funciones de guardia y adoración. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 18 y 24. Esto significa que él no era un hombre cualquiera. Pertenecía a una familia que tenía responsabilidad directa en la adoración a Dios y conocía la santidad del arca. Aún así, imagina el peso de la responsabilidad que fue colocado sobre él: recibir en su casa el objeto más sagrado de Israel, aquel delante del cual hasta un error costaba la vida, como había sucedido con Uzá. El arca de la alianza no era un simple cofre de oro. Era el trono del Señor en la tierra, el símbolo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Guardarla en casa significaba más que tener un objeto precioso a la vista. Era abrir las puertas para que la santidad de Dios habitara en el hogar. Para eso era necesario reverencia, temor y pureza. Obed-Edom asumió esa tarea con valentía. No hay registro de que él haya dudado o rechazado. Lo que vemos es que acogió el arca en su casa con respeto y sumisión al Señor. Ese gesto demuestra fe y confianza. Donde otros tendrían miedo, él recibió como honra. Mientras tanto, David se retiró a Jerusalén. El rey, que había comenzado la jornada en fiesta, volvió abatido y reflexivo. Él sabía que algo estaba mal en la manera en que había conducido el transporte del arca y entendió que necesitaba buscar al Señor con humildad. Así, el arca permaneció en la casa de Obed-Edom, esperando el tiempo de Dios para que volviera a ser llevada con la debida reverencia. Cuando el arca de la alianza fue llevada a la casa de Obed-Edom, muchos podrían imaginar que aquel sería un tiempo de tensión y miedo, ya que recientemente Uzá había perdido la vida al tocar el arca. Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra es exactamente lo contrario. En vez de maldición o juicio, la presencia de Dios trajo bendición abundante, transformando la vida de aquel levita y de toda su familia. El texto de segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11 es claro: y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom, el geteo, durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Esos 3 meses fueron tiempo suficiente para que todos notaran la diferencia. La casa que antes era común, ahora se convirtió en lugar de prosperidad, paz y honra. Todo lo que pertenecía a Obed-Edom pasó a prosperar: sus bienes, su siembra, sus rebaños y hasta la salud de su familia.
Donde la presencia de Dios estaba, allí también había vida en abundancia. Eso significa que los cambios fueron visibles para toda la comunidad. El hogar de Obed-Edom se convirtió en un testimonio vivo de que la presencia de Dios trae transformación. Sus hijos, su esposa, sus siervos y todos los que estaban en su casa experimentaron el favor divino. No era solamente prosperidad material, sino una bendición integral que alcanzaba cada aspecto de la vida. Mientras muchos tenían miedo del arca, Obed-Edom experimentaba en ella la fuente de la alegría y de la presencia del Señor. Este episodio también muestra el contraste entre la irreverencia de Uzá y la fe obediente de Obed-Edom. El mismo objeto que había traído muerte para quien lo trató de manera incorrecta, ahora traía vida y bendición para quien lo recibió con temor y reverencia. Dios estaba mostrando a Israel que su presencia no era motivo de pavor, sino de alegría para aquellos que lo honraran. La casa de Obed-Edom se hizo conocida en todo Israel, no solamente como un lugar donde el arca reposaba temporalmente, sino como símbolo de que la presencia de Dios es fuente de prosperidad y de protección. Los 3 meses en que el arca de la alianza permaneció en la casa de Obed-Edom revelan una verdad eterna. La presencia de Dios es fuente de bendición para quienes lo reciben con reverencia. Su casa prosperó, su familia fue protegida y su historia quedó marcada como testimonio de la fidelidad divina. Lo que sucedió allí no fue solamente un detalle en el recorrido del arca, sino una señal clara de que Dios desea bendecir a quienes se disponen a honrarlo. La diferencia entre miedo y bendición estaba en cómo se trataba la santidad de Dios. Obed-Edom eligió la fe y la reverencia y por eso fue grandemente honrado. Después de 3 meses en que el arca de la alianza permaneció en la casa de Obed-Edom, se difundió por todo Israel la noticia de que su familia había sido grandemente bendecida. La prosperidad era visible, la protección de Dios era evidente, y aquello que para muchos parecía ser motivo de miedo, se había convertido en una señal del favor divino. Al oír esto, el rey David recuperó el valor que antes había perdido tras la muerte de Uzá. El deseo en su corazón de llevar el arca a Jerusalén se reavivó con aún más fuerza, pero esta vez acompañado de un profundo sentido de reverencia y obediencia a las instrucciones de Dios. El episodio de la muerte de Uzá había dejado claro para David que las buenas intenciones no sustituyen la obediencia. La primera vez, el arca fue colocada en un carro nuevo, tirado por bueyes, como si fuera un objeto cualquiera. Ahora, el rey comprendía que la santidad de Dios exigía que todo fuera hecho exactamente como Él había ordenado desde los días de Moisés. El arca debía ser llevada por los levitas de la familia de Coat, con varales de oro colocados en los anillos, sobre los hombros. Libro de Números, capítulo 4, versículo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. David convocó a los sacerdotes y levitas, llamó a todo el pueblo y explicó que la tragedia anterior había sucedido porque no habían consultado al Señor sobre cómo transportar el arca correctamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 13. Ese cambio de actitud muestra cómo él había madurado espiritualmente. No bastaba con querer la presencia de Dios en Jerusalén. Era necesario honrar su santidad con obediencia. Esta vez, la marcha fue diferente. Los levitas se purificaron, el arca fue colocada en los varales conforme a la ley, y la procesión comenzó con temor y adoración. Después de que los hombres que llevaban el arca dieron 6 pasos, David ofreció sacrificios de bueyes y carneros gordos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Esto muestra cómo cada detalle fue marcado por reverencia. Ya no era una simple conmemoración nacional, sino un acto de culto solemne al Señor.
y, aun así, había alegría. El pueblo cantaba, tocaba instrumentos, y David, tomado por el Espíritu, danzaba delante del arca con todas sus fuerzas, vestido con un efod de lino, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Para algunos esto parecía exagerado, pero para David era expresión de gratitud y reverencia a Dios. Él no se avergonzó de humillarse delante del Señor, porque sabía que nada era más importante que la presencia divina en medio de la nación. La llegada del arca a Jerusalén marcó un nuevo capítulo en la historia de Israel. Hasta entonces, el arca había estado en diversos lugares: Silo, Bet-Semes, Kiriat Jearim y por un tiempo en la casa de Obed-Edom. Pero ahora, al ser llevada a la ciudad elegida por Dios como capital de su pueblo, el culto al Señor sería centralizado. Con el arca en Jerusalén, el reinado de David no era solamente político, sino espiritual. Él reconocía que el verdadero rey de Israel era el Señor, y el arca representaba su trono. Esto trajo unidad a la nación y estableció a Jerusalén como el lugar de la presencia de Dios. El retorno del arca a Jerusalén no fue solamente un acto histórico, sino un momento espiritual de gran significado. Mostró que la obediencia abre el camino para la presencia de Dios y que no se puede servir al Señor de cualquier manera. La diferencia entre el primer intento y el segundo estaba en el respeto al orden divino. David entendió que no bastaba con querer la bendición, era necesario andar en temor, y al hacerlo, abrió el camino para que Jerusalén se convirtiera en el centro del culto al Dios vivo, preparando el escenario para toda la historia bíblica que seguiría. La historia de Obed-Edom no termina con los 3 meses en que él recibió el arca de la alianza en su casa. Ese episodio fue solamente el inicio de un legado duradero. El hombre que tuvo el valor de albergar en su casa el objeto más sagrado de Israel experimentó la bendición de Dios de tal manera que su vida y su descendencia quedaron marcadas para siempre por la fidelidad al Señor. Después de que el arca fue llevada de su casa a Jerusalén, Obed-Edom no volvió a la vida común. La experiencia de haber hospedado la presencia de Dios despertó en él y en su familia un deseo aún mayor de servir al Señor. Así, más tarde, él y sus descendientes se convirtieron en porteros y músicos en el templo, funciones de extrema importancia en el culto de Israel. En primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 18, Obed-Edom es listado entre los levitas escogidos por David para tocar instrumentos y conducir la alabanza cuando el arca finalmente fue llevada a Jerusalén. Eso muestra que él no solamente recibió el arca en su casa, sino que también participó activamente en el culto público, ayudando al pueblo a adorar al Señor. El primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 8, detalla cómo sus hijos y nietos también se convirtieron en responsables por el servicio en el templo. Obed-Edom tuvo hijos: Semaías, Jehozabad, Joa, Sacar, Natanael, Amiel, Isacar y Peuletai, porque Dios lo había bendecido. También a Semaías, su hijo, le nacieron hijos que dominaron sobre la casa de su padre, porque eran hombres valientes y esforzados. Aquí vemos que la bendición de Dios sobre la vida de Obed-Edom no se limitó a riquezas temporales. El Señor levantó de su casa hombres valientes, esforzados y fieles, que sirvieron como guardianes del templo. Ser portero no era una tarea menor. Ellos eran responsables de cuidar las entradas de la casa de Dios, garantizando el orden y la santidad en el lugar de la adoración. Es impresionante notar cómo la fidelidad de un hombre repercutió en toda su descendencia. El texto bíblico destaca que Dios había bendecido a Obed-Edom,
y esa bendición se multiplicó en sus hijos y nietos, transformándolos en líderes reconocidos en el servicio del templo. Él pasó de ser un simple hospedador del arca a patriarca de una familia de siervos dedicados a la casa de Dios. Su historia muestra que la presencia del Señor no solamente transforma una vida, sino que puede marcar a generaciones enteras con propósito y honra. Obed-Edom nos enseña que cuando abrimos nuestra casa y principalmente nuestro corazón para la presencia de Dios, algo extraordinario sucede. La bendición no se limita solamente al momento, sino que se extiende como un río que alcanza a nuestra familia, a nuestros hijos e incluso a las generaciones que aún vendrán. Su historia prueba que no importa cómo comienza la trayectoria de una familia, muchas veces marcada por dolores, fracasos o limitaciones, cuando Dios entra en ella, todo cambia, y lo que antes era común pasa a llevar el brillo de la eternidad. Obed-Edom no fue solamente el hombre sencillo que recibió el arca de la alianza en su casa por 3 meses. Él se convirtió en un símbolo de fidelidad, temor y reverencia. Al abrir